Diga conmigo, mi vida tiene un propósito en Cristo Jesús. Aleluya. Y saben que parte del sacrificio de Jesús, de darnos salvación, de darnos perdón, de darnos una vida eterna, también está el darnos una vida con propósito. Y lo podemos ver inicialmente en Génesis 1:26. Los que traen su Biblia, saquen su Biblia. Si usted trae su marcador, marque estos textos si aún no los tiene marcados, porque el Señor nos habla y nos da el conocimiento a través de su bendita palabra. E inicialmente el propósito del Señor para nuestra vida lo podemos ver en Génesis 1:26, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos lo que dice en Génesis 1:26, y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vemos que inicialmente Dios ya tenía un propósito para nosotros en esta vida. Y aquí hace una breve introducción en Génesis 1:26. Pero una palabra que resaltó a mi espíritu fue señorear, porque es parte del propósito. Dice el Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a ellos, ¿verdad? Pero dice de que parte del propósito era señorear la tierra. Y busqué el significado actual de la palabra señorear. Y el significado dice dominar o tener el mando de algo como dueño y propietario. Entonces nos damos cuenta que inicialmente Dios tenía ya un plan con un propósito para la humanidad. Y este era que señoreáramos la tierra. Nos dio la tierra para poseerla y para disfrutarla. Y nos dio gobierno, dice, sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias y en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre ella. Nos dio autoridad también inicialmente de lo que aquí la palabra nos muestra. Ese era el plan inicial que Dios tenía para nuestra vida. Pero sabemos que este plan inicial fue distorsionado por el pecado, ¿verdad? Este plan inicial de señorear, sojuzgar, de ser los dueños de la tierra sin tener que comprar propiedad, el Señor ya nos había dado en plenitud todo para disfrutarlo. Ese era el plan inicial de Dios con la humanidad. Pero a través de la desobediencia y el pecado, ese plan se distorsionó, dejó de ser así. Y ya no pudimos nosotros tener esa vivencia en ese plan inicial a causa del pecado. Y es bien conocido que para poder hoy señorear en el Señor, tenemos que tener a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Recuerden que el significado de señorear es tener el dominio de algo, es mandar en algo como dueño o propietario. Inicialmente éramos los dueños y propietarios de la tierra, se nos fue entregada. A causa del pecado fue distorsionado. Y el propósito de vida se distorsionó y dejó de haber un propósito específico para la humanidad a causa del pecado. Cuando Jesús viene y paga el precio de nuestra desobediencia a través del sacrificio de la cruz y derrama hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros y darnos salvación y que la humanidad no se perdiera, Él nos da un nuevo propósito de vida. Ahora la pregunta es,
¿Tienes ya claro el propósito de Dios en tu vida? ¿Tienes ya claro qué es lo que Dios quiere contigo? Porque Dios no solo nos ofrece perdón, salvación y una vida eterna, que son tres cosas sumamente importantes y que no se puede comprar porque todo el dinero del mundo no alcanzaría para comprarlo, pero que está gratuitamente para aquel que voluntariamente quiere entregar su corazón a Jesús. Entonces la pregunta es, ¿sabes ya y conoces el propósito que Dios tiene para tu vida? Deja que el Señor te muestre si aún no lo sabes, si aún no conoces el propósito que Dios tiene para tu vida. Jesús, parte del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es darnos una vida con propósito. Diga, mi vida debe tener propósito. Mi vida debe tener propósito. Cuando nos reunimos a nivel congregacional, nos reunimos para fortalecer, edificarnos, crecer espiritualmente, pero aparte de eso, cada uno de nosotros tiene un propósito por parte del Señor para realizar dentro y fuera de su obra. No es solo venir, escuchar y ya, no. Hay un diseño con propósito diseñado únicamente y exclusivamente para cada uno de nosotros. Esa es parte del sacrificio de Jesús en la cruz, tener una vida con propósito, una vida con valor, una vida nueva, una vida restaurada. Pero esto, si no permitimos nosotros que Jesús tome el control de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras acciones, difícilmente lo vamos a lograr. Porque necesitamos que Jesús empiece a guiarnos y obedecerlo para poder permitir que Jesús haga su plan a través de nosotros. Quiero llevarlos a Efesios 2:10. Y ahí vamos a darnos cuenta que nosotros hemos sido creados con propósitos divinos. Diga conmigo, yo tengo un propósito divino. Yo tengo un propósito divino. No es solo trabajar, limpiar el hogar, cuidar de nuestros hijos, proveer. No es solo eso. Hay propósitos divinos por parte de Dios para nuestra vida. Vamos a ver lo que nos dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. ¿Para qué fuimos creados? Para hacer buenas obras. Exactamente, para hacer lo bueno. Y Jesucristo es bueno. Entonces, la palabra del Señor nos dice en Efesios 2:10 que nosotros, dice, porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿En qué debemos andar y caminar nosotros en nuestra vida y propósito? En buenas obras, en buenas acciones. Por supuesto que mientras nosotros realizamos y hacemos una buena labor, vamos a tener oposición. Porque debemos recordar que nosotros tenemos un oponente, tenemos un adversario que no quiere que cumplamos la misión y la labor que Cristo nos ha llamado a realizar. Entonces, mientras tú haces algo bueno, el enemigo puede levantarse con algo malo para desanimarte, frustrarte, para que te rindas. Por ahí dicen para que tires la toalla, porque ese es su propósito, sacarte del propósito de Dios que Él tiene para tu vida. Una vez el Señor nos identifica las luchas que podemos tener, espiritualmente hablando, nosotros debemos pedir al Señor y clamar por sabiduría. ¿Por qué clamar por sabiduría? Para saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y mientras nosotros queramos cambiar las circunstancias con nuestra fuerza, no lo vamos a lograr. Al contrario, le vamos a dar puerta libre al enemigo a que venga y destruya aquello que Dios quiere construir. Entonces tenemos que estar alertas y sensibles a la voz del Espíritu de Dios para nuestra vida. Nuestro pleito no es
contra nosotros mismos, no es contra nuestra familia, no es contra nuestro esposo, nuestra pareja, lo que tengamos humanamente a nuestro alrededor. Nuestra lucha, la palabra de Dios dice que es contra huestes, potestades, principados, gobernadores, legiones demoníacas. Entonces, estas entidades van a querer oponerse a esa vida con propósito que Dios quiere darte. Y Dios, en su infinita misericordia, Él nos puede dar obsequios, regalos, dones, llamados ministeriales, pero mientras nosotros no aceptemos lo que Dios nos da, Dios en su infinita misericordia nos puede dar muchos ministerios y ninguno ejercemos. Porque mientras nosotros no nos afirmemos y no aceptemos la voluntad y el llamado de Dios a nuestra vida, vamos a estar como una pelota en el campo de fútbol. La lleva, la trae, la lleva, la trae, la lleva, la trae. Y la pelota en el centro de fútbol ¿es estable? No. La pelota va y viene. Y debemos reconocer que los jugadores tienen una misión. ¿Cuál es? Golpear la pelota. Darle a la pelota, porque su objetivo es que esa pelota entre en un marco, ¿verdad? Bueno, hay situaciones que en nuestra vida se presentan así, espiritualmente hablando. Entonces nosotros tenemos que aceptar el llamado de Dios a nuestra vida, para que entonces nuestra vida empiece a tener el propósito en Cristo Jesús. No es el propósito del pastor, la pastora, el líder, el hermano, no es el propósito de nosotros mismos, para nosotros mismos. Es el propósito de Cristo en nuestra vida. Es el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Qué sucede cuando una persona no se afirma y no le cree a Dios y no acepta el llamado de Dios? Que pasaron 5 años, pasaron 10, pasaron 15, 20, 30, 40... Llegó a los 60, 70, 80 años y su vida nunca tuvo propósito, porque nunca se definió, nunca supo para dónde iba ni de dónde venía. Y aunque el Señor en su misericordia le quería poner en un lugar, no se dejó. Entonces esa vida salió del propósito del Señor, porque no escuchó su voz. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar el llamado de Dios. Y si el llamado de Dios te hace un llamado y te llama como un predicador, empieza a empaparte, empieza a alimentarte cómo se comportan los predicadores, qué hacen los predicadores. Te dio un don profético, métete en la profecía y empieza a fluir. Empieza a dejar que el Espíritu Santo te alinee al propósito y que el Espíritu de Dios use tus labios, tu mente, tus pensamientos, tu boca y puedas soltar la palabra al pueblo o a aquella persona que Dios quiere hablar a través de ti o a través de mí. Pero necesitamos estar firmes y esa firmeza únicamente nos la puede dar Cristo Jesús cuando nosotros tomamos decisión. Y la vida, nuestra vida también es una vida de tomar decisiones. No podemos estar hoy sí, mañana no. ¿Quién sabe? A lo mejor, imagínense Jesús así. Si me crucifico, no me dejo crucificar. Si derramo la sangre, pero no toda. No. Y por eso Él nos exhorta a través de su palabra que nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Nuestro ejemplo a seguir es Él. Él nunca falla. Él es la esencia de la verdad. Por eso aquel que es tocado por el Espíritu Santo no puede mentir. Se siente mal, se arrepiente, llora. No puede. No puede porque el Espíritu Santo no se lo permite. Él nunca nos va a fallar. Él nos va a direccionar. Él es el que levanta nuestra cabeza. Él es el que nos corona de favores y de misericordia, dice su palabra. Lo que fue, ya pasó. Hoy iniciamos de nuevo. Hoy tuvimos la oportunidad de renovar nuestra comunión con el Señor. Nos vamos a ir a Colosenses 3, 23 y 24. Aleluya. Debemos recordar que fuimos creados con un propósito divino. Aleluya. ¿Cuál les dije? Colosenses 3.
23 y 24. Dice en Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Miren cómo la palabra, yo tengo tan claro que la palabra hay ocasiones en que no necesita interpretación humana. Con el conocimiento que el Señor y el entendimiento que nos ha dado, se nos revela a nuestro espíritu. Y el Señor nos exhorta aquí que todo lo que hagamos, lo hagamos primeramente que nada de corazón. Segundo dice que lo hagamos como para quién? Como para el Señor y no para los hombres. Si nosotros sabemos que tenemos una debilidad y que en nuestro corazón hay cosas que el Señor debe trabajar, oremos y pidámosle que Él nos ayude en aquello que nosotros no podemos cambiar en nosotros mismos, para hacer las cosas de corazón, para hacer las cosas con amor. Humanamente esto no se puede lograr, porque estamos en una lucha contra la carne y el Espíritu de Dios. Pero cuando nosotros reconocemos y le pedimos la ayuda al Señor, lo vamos a poder empezar a lograr a través de Jesús. Pero eso es si queremos disponernos a hacerlo. Y el problema muchas veces es que nosotros no queremos darle el control de verdad de nuestra vida a Jesús. Queremos seguir dominando nosotros. Y entonces las cosas van a ir de mal en peor. Porque nosotros jamás podemos saber más que Él. Si Él es la esencia de la sabiduría, el conocimiento, la revelación. Los misterios los revela Él. Bendito Dios. Entonces dice que nosotros debemos hacer las cosas de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué Jesús nos exhorta aquí, a través de la palabra, que no debemos hacer las cosas para los hombres? Porque los seres humanos, cuando la palabra se refiere a hombres, hombre, mujer, porque los seres humanos somos ingratos, somos malagradecidos. A veces podemos responder con gratitud, a veces con indiferencia, a veces nos da igual. Entonces, si nosotros lo hacemos como para el hombre, vamos a estar a la expectativa cómo reaccionó esa persona. Y si esa persona tuvo una mala actitud, nos va a doler el corazón. Si esa persona no fue agradecida, nos va a doler el corazón. Si esa persona no valoró, nos va a doler el corazón. Porque estamos poniendo la mirada en el hombre, en las personas. Pero como la palabra aquí dice que lo hagamos como para el Señor, porque de Él vendrá nuestra recompensa, nuestra mirada no está en las personas. Si las personas son agradecidas, gloria a Dios. Pero si las personas fueron indiferentes, no agradecieron, no valoraron, a ti no te lastima, porque tú no estás agradando a las personas, tú estás agradando al Señor. Entonces, el actuar y reconocer cómo el Señor nos lleva a través de su palabra es un escudo a nuestro corazón. Entonces nos vamos dando cuenta que otro propósito de Dios en nuestra vida es cuidar nuestro corazón, es guardar nuestro corazón. Por eso Él nos dice que si nosotros hacemos algo, lo hagamos de corazón, lo hagamos como para Él y no para los hombres. Entonces, cuando ustedes hagan algo dentro y fuera de la obra de Dios, esa es una ofrenda para el Señor, de su tiempo, de su don, de su talento. Ustedes hagan lo que el Señor les ha mandado hacer y háganlo con amor, con pasión, de corazón. Disfrútenlo, porque el Señor decía, valoren el tiempo, valoremos el mover de los tiempos, porque hoy estamos aquí, pero hoy extraño a hermana Emilia. ¿Y qué tal el día de mañana? ¿Estamos realmente valorando lo que Dios nos está dando? ¿A las personas que están a nuestro alrededor? ¿O estamos quejándonos, cuestionando con una mala actitud? Porque el estar aquí, mis amados, significa que queremos una vida distinta.
pero que sabemos y reconocemos que nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, que el único que puede cambiarnos a nosotros mismos es el Señor, si hay un corazón dispuesto a dejarse gobernar por Cristo. ¿Cómo me gobierna Cristo? A través del conocimiento de su palabra, pero no solo es conocerla, sino obedecerla, que ahí es donde viene el desafío. Ahí es donde hay muchos conocedores de la palabra, pero su manera de vivir testifica lo contrario de lo que saben de la palabra del Señor. Entonces el Señor quiere que aprendamos a identificar el llamado de Dios a nuestra vida, la labor que podemos desarrollar y que sigamos adelante confiando en Él, para que el propósito que Él tiene en nuestra vida cada día nos encuentre con Cristo. Mira, hay que cerrar la puerta. Aleluya. Gloria a Dios. Están soplando fuerte los vientos. Aleluya. Entonces, vemos que el verdadero propósito de Dios solo lo podemos encontrar en Cristo Jesús. Solamente en Cristo, solamente en Él. No encontramos el propósito de nuestra vida en nuestro propio conocimiento. Ese no es. Muchas veces el Señor va a conceder los anhelos de nuestro corazón. El Señor puede conceder los anhelos de nuestro corazón en algunas ocasiones, pero hay momentos en los que el Señor nos dice: esto es lo que yo quiero que tú hagas, y para esto me eres útil. Y quizás inicialmente no era algo en lo que nosotros creíamos que por ahí podíamos ser útiles en las manos de Dios, pero Él le da propósito a nuestra vida. Bendito Dios, que Él es el que nos guía a través de su palabra. Cristo es el que nos muestra el propósito y el camino a seguir. No, yo les puedo decir algo diferente, pero el propósito de vida se encuentra en Cristo. ¿Y cómo encuentro a Cristo? A través de su palabra. Entonces, yo quiero tener un encuentro con Jesús, tengo que venir a la palabra. Yo no sé cuál es mi llamado, cuál es lo que Dios quiere que yo haga, pero resulta que muchas veces el Señor nos dice: quiero que hagas esto, pero nosotros queremos aquello. Y ignoramos el llamado de Dios. El Señor dice: quiero que hagas esto otro, sí, pero yo quiero allá. Entonces queremos hacer nuestra voluntad. ¿Y saben qué sucede después? Una tremenda confusión. Porque el enemigo aprovecha esas circunstancias de inestabilidad para traer confusión, para traer un espíritu de confusión. Alguien me decía no hace mucho: el Señor me ha dado como predicador, como profeta, como evangelista, como aquí, y me mencionó como 5 ministerios, pero en ninguno fluye y no tiene estabilidad, no tiene permanencia. Entonces, ¿qué sucede? Que no hay credibilidad, porque el Señor en su misericordia nos puede dar mucho, pero tiene que venir un momento en que nosotros tomamos, nos afirmamos y desarrollamos a través de Él. Y es lo que el Señor quiere que hagamos. Cristo nos muestra el camino a seguir. No es que estamos perdidos, no, al contrario. Al encontrarnos con Cristo, encontramos el camino, la verdad y la vida. Vamos a ir a Juan 4:34. Juan 4:34. Aleluya. ¿Lo puedes leer en voz alta? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que se acabe su obra. Aleluya. Juan 4:34. Miren que este versículo es tan profundo y revelador, y yo les podría decir ahora, se están dando cuenta que espiritualmente
hay varios tipos de comida. Espiritualmente hablando, hay varios tipos de comida. La palabra en sí, toda esta palabra es una comida espiritual. Este es un alimento a nuestro espíritu. Nuestro espíritu se alimenta con el conocimiento de la palabra de Dios. Queremos estar fuertes, fortachones espiritualmente todos los días, porque cuando vienen circunstancias adversas, difíciles en nuestra vida, el Espíritu Santo trae a memoria la palabra que hemos leído o que hemos escuchado y activa nuestra fe, porque la fe viene por el oír. Exactamente, el oír la palabra de Dios. Entonces miren este texto, subrayen estos textos porque están poderosos. Dice, Jesús le dijo, mi comida. Oiga, Jesús nos está compartiendo un alimento, la comida de Cristo. Pero el asunto es, ¿la queremos comer? ¿La queremos recibir? Debemos quererla, debemos anhelarla y debemos digerirla. Porque dice acá, Jesús le dijo, mi comida es que hagan la voluntad, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús vino con un propósito de vida para él y para toda la humanidad. Y es clara la palabra donde Jesús responde, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. La obediencia. La obediencia. Señor, dame un espíritu de obediencia. Es comida. La obediencia es un alimento. ¿Cuál era el alimento de Jesús en ese momento? Hacer la voluntad del que lo envió. ¿Y quién lo envió? El Padre. Aleluya. Entonces, este es un alimento poderoso. ¿Queremos comer? Hagamos la voluntad del Señor. Voy a levantarte como predicador, predicadora y testifiques. Gloria al Señor. A todo. Maestro, gloria a Dios. Evangelista, gloria a Dios. No cuestionemos, no nos autodevaluemos y descalifiquemos, porque el Señor quiere derramar su poder para mostrarnos que en sus manos todo cambia. Todo cambia. Todo puede ser posible. No nos menospreciemos. No nos devaluemos, porque la sangre de Cristo es valiosa y a través de Él nos da valor. Entonces hemos descubierto el día de hoy que Jesús tenía un alimento muy poderoso, que era hacer la voluntad del que lo envió, ser obediente. Jesús vino con un propósito específico, y el propósito de Jesús era trabajar de día y de noche 3 años, que fueron lo que duró su ministerio, y que a través de esa labor que Él hizo, porque vino con una vida con propósito, trabajar esos 3 años con amor y pasión, obedecer a su papá y darnos salvación, vida eterna, restauración, liberación, sanidad, protección, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no concluyó con su propósito únicamente. Nos da propósito a cada uno de nosotros. Nos da propósito. Él nos muestra el camino. Por eso es que Él nos da ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. Él vino a esta tierra con un propósito divino, un propósito celestial, no un propósito carnal ni terrenal, porque Él no está aquí en materia carnal. Él está hoy a través de su Espíritu. Entonces nos damos cuenta que en Cristo Jesús podemos tener una vida nueva, una vida diferente, porque ese es el propósito de Dios, que nos encontremos con Jesús. Vamos al libro de Corintios, segunda de Corintios, creo que sí es segunda de Corintios 5:17 me parece que es. Sí, segunda de Corintios 5:17 dice así:
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Subraya ahí ese texto poderoso, esa vitamina para el alma. Cuando el enemigo traiga a memoria tu pasado, confróntalo con la palabra. Cuando te diga tú no puedes porque tú fuiste, tú hiciste, tú participaste, si eso fue pasado, eso fue sin el Señor. Pero en Cristo su palabra, recuerden que la palabra es nuestro escudo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es hecho nuevo? Algunas cosas. Una que otra. Todo es todo. Entonces, cuando el enemigo quiera autodescalificarte por tu pasado, tú le tienes que recordar la palabra. No, a mí la palabra me dice que en Cristo yo soy una nueva criatura, que Él pagó a precio de sangre por mi salvación, por mi perdón, por mi vida nueva, por un nuevo propósito. Porque el enemigo intenta en ocasiones querer hacerte a un lado del propósito que Dios tiene para tu vida. Hay de aquel que se deja y deja que el enemigo lo perturbe y que Dios no cumpla su propósito a través de cada uno de ustedes. Nos damos cuenta que Jesús vino con un propósito y a darnos la oportunidad de tener una vida nueva en todo, a través de ese valioso sacrificio que Él hizo en la cruz. Jesús vino con un propósito eterno, no temporal, eterno. La salvación que Él nos da es eterna, es por siempre y para siempre, decía la alabanza. Amén. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Es mantenernos en la palabra, es mantenernos en su promesa, es aceptar la misión que Él nos ha dado, es saber que en tiempos de sombras, de valle y de muerte, que sentimos que las cosas no andan tan bien, el Señor dice que Él está con nosotros. Y aunque andemos en el valle, andemos, no nos quedemos, no hay que nos vamos, no. Cuando andemos, pasemos por ahí. Es una pasada, no es permanente. Entonces, el Señor quiere que nosotros estemos siempre arraigados a sus promesas y aceptemos que nuestra vida no es cualquier cosa, que nuestra vida tiene un propósito y que tiene que llegar el momento, tiene que llegar el día en que le digamos de verdad, heme aquí, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y me he topado, desafortunadamente, con personas que me han dicho, es que yo le digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Y el Señor les dice qué es lo que quiere que haga, pero no lo hacen, no lo hacen. Entonces decimos, Señor, ten misericordia, porque hay momentos que en nuestra vida debemos tomar decisiones que nos acerquen al propósito de Dios en nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. Vamos, para ir concluyendo, a Mateo 6:33. En el libro de Mateo 6:33 encontramos algo muy hermoso para aquellos que la palabra se nos ha venido revelando y la estamos recibiendo. Estamos siendo así como receptores que reciben. Entonces dice Mateo 6:33 así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, nuestro propósito divino es inicialmente buscar primeramente que nada el reino de Dios y aprender a entregarle a Él todos los afanes, todo aquello que se ha convertido en un reinado o gobierno en nuestro corazón que no es el de Cristo. El trabajo,
los hijos, el matrimonio, las finanzas. Porque muchas veces esto toma control y nosotros decimos, no, primero esto y después el reino, pero queremos la añadidura. Y como Dios no trabaja en confusión ni desorden, pareciera que no pasamos de donde estamos, porque realmente es lo que se está viviendo. Pero cuando nosotros nos disponemos a decirle, Señor, ayúdame a buscar primeramente que nada el reino. Yo recuerdo que cuando a mí se me reveló esta palabra, el Señor un día me dijo, el lugar que tú me des en tu corazón es el lugar que yo voy a darte a ti. Porque Él es justo. Aquí dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces yo no puedo esperar que el Señor me ponga al frente si he andado perdida. Cuando Él me está guiando e indicando hacer algo y yo estoy desobedeciendo. ¿Qué dijo Jesús que era su comida? La comida de Jesús. La palabra que sale de la boca. Hacer la voluntad de mi Padre, el que me envió. Esa es la comida de Cristo. Y esa debe ser nuestra comida. Esto no es que seamos, ¿cómo se le llama? Cuando alguien quiere algo mucho, que ya se me fue esa palabra de mi cabeza. Obsesión. No es una obsesión, no es fanatismo. No somos fanáticos. Porque sabes que cuando tú tienes un fan y ese fan falla, ya no te gustó, no te gusta cómo canta, no te gusta lo que está haciendo, cambias y te afanas por otro. Entonces nosotros no somos fanáticos. Nosotros hemos entendido de quién somos, a quién le pertenecemos, lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Queremos ser útiles en sus manos. Sabemos que hemos fallado y que aún en medio de todo lo que hemos hecho malo, desagradable, Él nos ha dado una nueva oportunidad de vida con propósito. Cuando nadie daba un centavo por nosotros, Él vino y dio su vida, derramó su sangre. Entonces Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Él es justo y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son todas esas cosas? Las que se aplican y se añaden al propósito que Dios tiene para tu vida. Muchas veces anhelamos y queremos cosas que no están en el propósito de Dios y nos trae confusión, frustración. Pero es que no hemos tomado una pausa para decirle, Señor, ¿es esta tu voluntad? ¿Es esto conforme a tu propósito? ¿Es esto lo que tú quieres, mi Dios? Y cuando el Señor lo diga, aceptarlo. Porque a veces no lo hacemos. ¿Saben por qué a veces no queremos acercarnos al Señor y pedir su consejo? Porque creemos que a veces ya sabemos la respuesta, que no es lo que queremos. Entonces preferimos seguir evadiendo al Señor para que no nos confirme lo que muchas veces nosotros ya sabemos que no es por ahí, que no es por donde nosotros queremos ir. Pero yo estoy segura que todos los que estamos aquí este día queremos rendirnos de verdad a Jesús y comer su alimento. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Cuál es nuestro alimento? Hacer la voluntad del que nos ha enviado. Esa es nuestra comida. Y esto, si lo discernimos, es la obediencia. Obediencia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. ¿Estamos dispuestos a obedecer al Señor? Yo puedo decirle, sí, Señor, estoy dispuesta, pero necesito tu ayuda. Porque mi disposición puede ser muy buena, pero cuando se presenten las circunstancias donde tiene que ser probada mi obediencia, pueda que no obedezca, porque no pedí la ayuda del Todopoderoso. Esto no lo vamos a lograr con nuestras propias fuerzas. Es con el poder de Dios, es con la fuerza de lo alto, es con el poder del Espíritu Santo. Nuestro Señor quiere que cada uno de ustedes camine con una vida con propósito. Y el propósito te hace caminar en una línea angosta, pero segura, sabiendo que tienes que llegar a la meta. Y que en aquel día el Señor te diga, pasa
al gozo del Señor, mi buen siervo fiel. No va a decir, pasa profeta, pasa pastor, pasa pastora, pasa evangelista, pasa misionero. No nos va a identificar por títulos ministeriales. No, por siervos, servidores útiles en las manos de Dios. El Señor va a obsequiar dones espirituales para que trabajen y fluyan para la obra en ellos, la obra de Dios, la obra de Cristo. Él va a desatar un mover del Espíritu Santo fuerte, pero necesitamos ponernos en sus manos, disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, hacer la milla extra. Nadie está haciendo ya nunca jamás va a hacer lo que Jesús hizo. Él ya lo hizo. Ninguno de nosotros va a hacer lo que Jesús hizo. Pero hay algo que podemos hacer y puede ser útil en sus manos. Algo podemos hacer. El día del Señor se acerca. El día del Señor está temprano. ¿Y qué vamos a hacer si nuestra vida nunca se alineó al propósito y voluntad de Dios? Nada vamos a poder hacer en aquel día. Cuando nos presentemos ante el tribunal de aquel que pagó con precio de sangre por nuestra salvación y nos presentemos como en la corte, ahí no va a haber ya momento para poder arrepentirnos. El día de arrepentirnos y pedirle perdón al Señor es hoy. Hoy es el día que le podemos decir, Señor, perdona mi rebeldía, la desobediencia. Perdona que he querido hacer las cosas a mi manera. Perdóname porque me he querido imponer yo y no te he dejado ser tú. Perdóname, Señor. Limpia. Nosotros sabemos qué áreas el Señor debe trabajar con nosotros. No las escondamos más y entreguémoselas. Digámosle, Señor, aquí está esta área. Señor, yo necesito que hagas un milagro. Y saben que el Señor está dispuesto a hacer milagros. No uno, muchos. Porque Él sigue siendo grande, fuerte, invencible, poderoso, majestuoso. Y sigue obrando milagros. Así es que este día el Señor nos llama a reflexionar sobre nuestra manera de vivir. ¿Estamos viviendo conforme a su propósito y voluntad? ¿O estamos queriendo vivir una vida conforme a nuestro propósito y nuestra voluntad? El Señor muchas veces nos va a decir, ¿sabes? Suelta, deja ir y preocúpate. O no preocúpate, ocúpate en lo que yo te he pedido a ti. Ocúpate en mis negocios. Ocúpate en lo que yo te he pedido. Que de lo demás me encargo yo, dice el Señor. Descansa en mí. Haz mi obra. Haz lo que yo te he pedido. Que sin que tú me pidas, yo haré por ti, dice el Señor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero confiemos y demos esos pasos de fe. No esperemos tener para creer. Aleluya. Pónganse de pie, vamos a orar al Señor. Bendito seas, mi Cristo. Gracias, mi Dios. Aleluya. Bendito eres, mi Dios. El altar está abierto. Si usted desea venir al altar y pedirle al Señor que le alinee a su propósito. Si hoy usted de verdad desea rendirse en su totalidad, dígale al Señor, Señor, yo quiero llevar una vida conforme a tu propósito y tu voluntad. Quiero comer de tu alimento, mi Dios. Dígale al Señor, yo quiero comer de tu alimento, Padre. Yo quiero hacer tu voluntad.